Vertíamos hace unos minutos nada más con que hoy habrá movilización, como todos los miércoles, en las puertas del Congreso de la Nación, que no solamente incluirá a los y las jubiladas que siguen en lucha por la mejora de sus ingresos y por el regreso también de los medicamentos gratuitos, entre otras demandas de los y las jubiladas de nuestro país, sino que además también acompañarán el sector de la discapacidad. Recordemos que viene este sector de conseguir una ley de emergencia en discapacidad que luego fue vetada por el presidente Javier Milei y luego fue rechazado ese veto por parte del Congreso de la Nación. Hasta ahí estamos en términos constitucionales propio de las leyes argentinas. El paso siguiente, el gobierno desconoce ese rechazo y cuando promulga la ley lo hace devolviéndola y diciendo que no la va a aplicar hasta que no tenga de dónde sacar los recursos. En eso se encuentra hoy en día la ley de emergencia en discapacidad y por eso hoy sectores que defienden este proyecto se concentrarán en las puertas del Congreso de la Nación. Vamos a hablar de esto con Alex Goldman, integrante del Consejo de Inclusión de Personas con Discapacidad. Buenos días, Alex. ¿Cómo está este lado? Delfina Franco y Malena, te saludamos. Hola, buenos días. Bueno, a todo el equipo de la Radio Trinchera. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder comunicar. Bueno, tal cual como vos haces el repaso, la ley fue aprobada con 2/3 con diputados, por unanimidad en el Senado. Se vetó, se rechazó el veto en ambas cámaras. Y bueno, y hoy nos encontramos con una ley aprobada, publicada en el Boletín Oficial, pero que sin embargo no está siendo aplicada por el Ejecutivo. Motivo por el cual hoy nos concentramos en Plaza de Mayo, hago la aclaración, porque en esta ocasión vamos a reclamar al jefe de gabinete, claro, a Guillermo Franco, el cumplimiento de la ley, ¿no? Ese es nuestro reclamo. Es un absurdo, pero vamos a pedir al Estado Nacional que cumpla la ley. Claro, sí, pido disculpas, es verdad, el error será en Plaza de Mayo, apuntando, ¿no?, al gobierno nacional. ¿Cuál es, para desentrañar un poco más esto que vos decís que están incumpliendo la ley, de qué argumentos utiliza el gobierno o si es que han logrado tener algún tipo de diálogo más allá de lo publicado en el boletín oficial, sobre qué va a hacer el gobierno ahora que tiene en sus manos la aplicación de esta ley? Bueno, el argumento del gobierno solicita que se aclaren para el financiamiento cuál va a ser el origen de los fondos para financiar la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, en principio estamos nuevamente en un periodo donde no hay un presupuesto aprobado. Por lo tanto, se pide a Guillermo Franco que reasigne partidas presupuestarias hasta tanto haya un presupuesto y se puedan aclarar en el presupuesto que ahora entra en debate el 2026 cuál va a ser el origen de los fondos de cada uno de los destinos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, lo que a nosotros nos llama la atención es, bueno, primero vemos como que nos ponen un nuevo obstáculo cuando en realidad no es necesario, no quieren financiar la ley, el Estado dice que atenta contra el equilibrio fiscal, decía eso anteriormente. Sin embargo, se ha demostrado que no es cierto, es una ley que tiene muy bajísimo impacto en el fiscal. Y bueno, y por lo tanto, lo que vemos es una falta de voluntad política para la aprobación de la ley, ¿no? Lo que nosotros notamos es eso. Y identificamos eso y vemos que paralelamente hay bajas en retenciones para las grandes cerealeras, anteriormente para las mineras. Entonces, lo que vemos es que sin emitir un juicio de valor sobre esas bajas, lo que vemos es que el Estado tiene sus prioridades y temas que deja para el final de la fila, ¿no? Alex, mientras tanto, ¿cuál es la situación del sector de la discapacidad? ¿Cómo está, digamos, cómo se va profundizando esa crisis, tanto en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad como en aquellas personas que trabajan, ¿no? Acá venimos hablando de que esta emergencia también ponía el ojo en aumentos para los acompañantes terapéuticos, para aquellas personas que acompañan esas trayectorias. ¿En qué situación se encuentran hoy mientras el gobierno garabatea y decide si va a financiar o no va a aplicar esta ley? Bueno, es una situación desesperante, principalmente para la persona con discapacidad y su familia, como principal damnificado.
el sistema que está colapsando. Solamente en Provincia de Buenos Aires han cerrado el 20% de las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad. Hay transportistas que se empiezan a dedicar a otra tarea porque no pueden financiar el costo del transporte. Una persona con discapacidad motora, por ejemplo, no puede llegar a sus terapias, a su rehabilitación sin transporte. Entonces vemos profesionales independientes como psicólogos, terapistas, que se empiezan a dedicar a otra tarea porque la discapacidad tiene un honorario que está tan subvaluado que no pueden financiarse. También la ley intenta reparar una situación que tiene que ver con el trabajador del taller protegido, que hoy en día, por un salario, por una jornada laboral de 4 horas diarias, de lunes a viernes, tienen un ingreso de 28.000 pesos mensuales. Indefectiblemente, que la uno ustedes la gritan, nadie vive con 28.000 pesos al mes. Esta es otra de las situaciones que intenta reparar la ley. Pero bueno, la situación es muy grave. Por otro lado, entonces, bueno, la situación es que las personas con discapacidad empiezan a dejar de contar con lugares en donde recibir apoyo, donde recibir terapias, donde recibir rehabilitación, porque simplemente el sistema está en emergencia, está colapsando, está quebrando. Y si esto sucede, institución que cierra no genera un daño irreparable, lo mismo con el profesional, con el transportista y con todos los que participan de una forma u otra en este sistema. Esto genera un retraso en una lucha histórica, ¿no?, de que tiene que ver con el colectivo de las personas con discapacidad, que desde el año 96 tienen la ley 24.901 y que por medio de esta ley han podido acceder a todas estas prestaciones. La discapacidad le genera una desventaja a la persona para la inclusión en la sociedad, ¿no? Hoy tenemos tasas de desempleo que son muy altas, ¿no?, para la población en general, pero la persona con discapacidad tiene aún mayor. Según datos de INDEC, 2 tercios de las personas con discapacidad no tienen empleo registrado. Esto es muy grave, ¿no? Y es un dato que justifica por qué el Estado tiene que hacer políticas compensatorias, como por ejemplo pensiones, para que estas personas puedan simplemente sobrevivir. No se pide otra cosa. No es lujo, no es otra cosa, es simplemente sobrevivencia. Alex, buen día, Franco, te saluda de este lado. Con respecto un poco a todo este recorrido, sobre todo de los intentos de la promulgación de la ley, de lograr el veto, de seguir con este reclamo el día de hoy, ¿qué otros caminos ven en caso de continuar con un gobierno nacional con oídos sordos a la hora de la aplicación? Bueno, cada vez se nos hace más difícil, ¿no? Las personas con discapacidad que, como decimos, necesitan apoyos para poder expresar su voluntad en muchos casos. Hoy estamos en Plaza de Mayo, vamos a llevar un petitorio en esta manifestación pacífica. Hicimos nuestro camino legislativo, por este medio conseguimos la ley de emergencia en discapacidad. Mandamos cartas a todos los organismos públicos y funcionarios habidos y por haber, solicitando que nos reciban y que puedan destrabar esta situación. Y bueno, el camino que nos va quedando es por un medio de amparo, ¿no?, por medio de la judicialización. Lamentablemente es un camino que vamos a tener que empezar a explorar. Y que ya se están desarrollando, sí. Los primeros amparos. Eso. Ya han salido un amparo colectivo en el Juzgado Federal en Campana. Lo recibió el juez y le dio carácter de colectivo. Y bueno... ¿Eso quiere decir que no afectaría solamente, o sea, cuando se hace, para poder entender bien, cuando se le da avance a este tipo de amparos, afectan, benefician solo a quienes lo pudieron presentar y le restituyeron, por ejemplo, en los casos de las pensiones, o eso puede servir también para otros casos de otras personas? Esto, yo, no soy abogado, aclaro, ¿no? Pero por lo que entiendo, va a incluir a todo el colectivo por el cual quede representado este amparo, ¿no? No es únicamente a la persona. Claro, aclaro ahí, Alex, al quedar hecho como un amparo colectivo, y que esa es la ratificación que hace el juez, es muy similar a lo que sucedió, pongo un ejemplo que no tiene que ver, pero que es comparable sobre todo en el camino jurídico, lo que sucedió con las tarifas, por ejemplo, en 2017, las tarifas de energía, eléctricas y demás. Cuando hubo un amparo colectivo de esta manera, muchos de los que reclamaron en ese mismo sentido
retrotrayeron lo que era ese aumento sideral a las tarifas que hubo en ese año. En este caso sería por el mismo camino judicial. Bueno, muchas gracias, Franco, por la aclaración. Bien, entonces por parte de la justicia se buscará también, me imagino, avanzar por ahí, pero bueno, los ojos siguen puestos en hoy Plaza de Mayo y en Casa Rosada, que esto avance por la vía, como vos decías, ¿no? Reclamarle al Estado que cumpla la ley. Totalmente. Nosotros estamos yendo por todos los caminos, pensamos que, bueno, que el gobierno en algún momento va a tener que escuchar a este colectivo, que además, como decíamos anteriormente, no tiene bajísimo impacto fiscal la ley de emergencia en discapacidad, y que una sociedad necesita poder tener estrategias de contención, de inclusión de las personas con discapacidad. Sin ellos, sin estas estrategias, sin estas políticas públicas, no hay un futuro posible para la persona con discapacidad. Alex, consulta en relación, porque nosotros venimos abordando el tema, la verdad que venimos también sacando a distintos referentes, a familiares, conversando con ellos, charlando de distintas aristas. ¿Cómo hacen ustedes a la hora de hablar con alguien que tratan de acercar el tema o la problemática para tratar de explicar algo que a veces es verdad de pedregullo, ¿no? Esto de que un Estado tiene que acompañar a su población con discapacidad. ¿Con qué argumentos o con qué elementos recurren a tratar de explicar este tema que parece tan loco, la verdad? Bueno, para nosotros es simple, o sea, la persona con discapacidad, el colectivo de discapacidad es muy heterogéneo, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona con discapacidad intelectual sin apoyos no logra una inclusión. No, nosotros, por ejemplo, cuando fuimos más chicos, fuimos a la escuela, ¿cuántos compañeros con discapacidad tuvimos o vimos? ¿Cuántos chicos con discapacidad vemos en las plazas junto a otros niños? ¿Cuántos vemos en el club? ¿Cuántos vemos participando en la sociedad? Normalmente todas las personas que participan de esto requieren de apoyos de los profesionales, de las instituciones. También la persona con discapacidad requiere en muchas ocasiones rehabilitación física o estimulación cognitiva. Entonces, esta ley es fundamental para la persona. Por otro lado, queremos aclarar que según el INDEC, el 12,9% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. Esta población está aparentemente como invisibilizada, decimos, porque, por lo que decía, no las vemos normalmente a diario en el subte, en el colectivo, en el club, en la pileta, en los lugares en donde uno puede transitar o participar. Pero necesitan apoyos para poder hacerlo. Sin esta ley es imposible porque el sistema está en situación de emergencia, además de la emergencia está colapsando, y este es el argumento. Necesitamos una sociedad que sea solidaria, así como también debe ser con los jubilados y con todos los sectores más vulnerables. La discapacidad genera un plus en la vulnerabilidad de la persona y necesitamos que el Estado tenga políticas públicas que sean compensatorias. Alex, gracias por tu tiempo, por también la explicación. Estaremos obviamente atentos a lo que suceda en el día de hoy y al camino que siga teniendo esta ley de emergencia en discapacidad. Así que muchas gracias y un saludo grande. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Radio Trinchera, y a todo el equipo. Y bueno, felicitaciones por el espacio que están sosteniendo. Muchas gracias y obviamente los micrófonos más que a disposición para cualquier comunicación. Gracias. Fuerte abrazo. Alex Goldman, integrante del Consejo de Inclusión de Personas con Discapacidad, sobre, bueno, esta movilización que habrá hoy, me equivoqué, así que va a tener doble frente la Pato Bullrich sí, pero en el día de hoy. Va a tener más temprano Plaza de Mayo, porque es a las 11 de la mañana, así que en un ratito nada más ya están partiendo para la concentración en Plaza de Mayo y luego más cerca del mediodía, más a las 2 de la tarde, en el Congreso de la Nación, con lo que seguramente gran parte de la población que todos los miércoles está en el Congreso, es muy probable que esté en Plaza de Mayo acompañando esta medida, porque obviamente acá hay que comprender que solo el pueblo salvará al pueblo y que ningún espacio solamente con una resolución sectorial vamos a poder resolver esto, que claramente es increíble tener que explicar estas cosas, sí. ¿no? Sí, bueno, como mencionaba él, lo que significa ese presupuesto no es nada a comparación de
lo que recauda un Sí. Estado, ¿no? No, y de los movimientos propios, digo, hablamos el otro día de lo que fue las retenciones ceros, la retención cero y bueno, los tiempo que duró y el negocio garantizado para 9 grandes empresas agroexportadoras, con lo cual hay una decisión de dónde poner la plata. Esta Sí. cosa que siempre decimos, la plata no está, no es que la plata no esté, sino que alguien la está teniendo. Bueno, hay que ir a ver quién la tiene para distribuirla como corresponda. En este caso, el gobierno está eligiendo a quién darle este dinero y obviamente no es la población con discapacidad, no son los jubilados, no son los trabajadores que no le emula las paritarias, así que claramente, aparentemente, son solamente los agroexportadores. Quiero mencionar que también hay otra movilización que va a pasar hoy a las 11, que es de los trabajadores y trabajadoras de espacios públicos. Esto moviliza UTEP, así que también para tenerlo en cuenta, en Puente Pueyrredón va a haber movilizaciones por todos lados el día de hoy. Bien. Hoy va a estar todo complicado. Va a estar picado el miércoles. Entonces veremos cómo desarrolla el gobierno esta jornada. Vamos a ir a la tanda, ya son las 10 de la mañana. Recordemos, la flotilla Global Sumud está llegando a Gaza. Estamos con el ojo ahí, lo iremos charlando a lo largo del programa. Sí. Así que esténse atentos a será por las malas de miércoles que estamos con la agenda en todos lados.